Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a hacer una bonita pulsera. Ya tenía 2 semanas de no conectarme. Vamos a esperar nada más un minutito a que se sigan conectando para empezar a hacer una pulsera combinada de hilo. Déjenme mostrarle qué colores vamos a utilizar. Y es una técnica muy sencilla, muy bonita, pero combinando colores. Vamos a utilizar estos colores: el celeste, el lila y el rosa. Vamos a utilizar estos 3 colores. Estos 3. Ustedes van a utilizar los colores que gusten. Vamos a utilizar hilo chino para el tejido, para amarrar todos nuestros hilos. Y vamos a utilizar una perlita. Esta perlita, por eso la voy a utilizar, la que va a ir en medio. Entonces, una combinación de 3 pulseras en una, utilizando estos colores. Y antes de empezar, ustedes saben que a mí siempre me gusta explicar las medidas, por eso tengo esta hojita, porque vamos a hacer una explicación para que sepan cuánto hilo vamos a cortar y también cuánto vamos a estar tejiendo. Eso es bien importante. Recuerden que yo les estoy dando un aproximado de la cantidad de hilo que vamos a utilizar, pero ustedes, conforme va pasando el tiempo y van agarrando un poquito más de experiencia, van calculando y van experimentando la cantidad de hilo que van a utilizar para su medida, o por si ustedes venden, para que sepan cuánto van vendiendo, o sea, cuánta cantidad de hilo van a utilizar. Entonces, lo primero que debemos de tener, como siempre les va a ser nuestra medida. En este caso voy a utilizar la mía, que son 17 centímetros. Y le voy a rebajar 2 centímetros para el broche. Me queda un total de 15 centímetros. Sobre esos 15 centímetros, yo voy a trabajar la vista de mi pulsera. Para esto, mi frente es de 7, pero yo voy a hacer la vista aquí nada más un poquito, que vienen siendo 5 centímetros, para poder dividir esta y ir trabajando en números pares para que nos quede bien. Entonces, hagan de cuenta que esta es mi muñeca. Yo voy a tener 5 centímetros aquí, que son los que voy a tejer con este hilo. 5 centímetros acá, que es el que voy a tejer con ese mismo hilo. Y aquí es donde va a ir la vista de mis 3 tipos de colores de el nudo que voy a hacer, que es en espiral. Es un nudo muy conocido, pero formando los 3 le da un toque muy bonito a nuestra pulsera. Entonces vamos a trabajar 5 centímetros con los 3 colores, pero estos 5 centímetros yo le quiero poner una perlita aquí, entonces va a ir aquí en medio. Aquí en medio va a ir la perlita. En el 2.5 va a ir la perlita, que es la mitad de 5. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿cuánto vamos a cortar? Yo en este caso, yo siempre recomiendo trabajar holgado. Ustedes me conocen, los que ya han estado conmigo, saben cómo trabajo. No me gusta estar trabajando apretado, porque de repente hay que hacer algún cambio, o hay algún tipo de equivocación y hay que corregirlo. Entonces no me gusta estar con el hilo muy ajustado. Y sobre todo más cuando estamos quemando las puntas y de repente se nos pasa estar queme y queme, y pues nos acabamos el hilo. En este caso yo voy a utilizar, vienen siendo, ustedes pueden trabajarlo con 60 centímetros, que es lo que vamos a trabajar. Voy a dejar 20 centímetros, voy a dejar 20 centímetros, después voy a dejar 1 centímetro para el broche, y luego voy a trabajar 5 centímetros de tejido, y luego voy a trabajar otros 5 centímetros, que es donde va la vista, y luego voy a dejar otros 5 centímetros, que es de tejido, y luego viene siendo el centímetro para el broche. Este es el broche,
Disculpen la letra, pero es que así, no tengo fuerza para escribir así letra bonita. Pero ahorita lo vamos a sumar. Y lo vamos a dejar otros 20 centímetros, que es para el hilo que cuelga. Entonces, fíjense, son 40. Vamos a sumarlo, o sea, 20 y 20, aquí ya tengo 40 centímetros más 2 del broche. Aquí tengo 42 centímetros para el broche. Y aquí tenemos 15 centímetros, que es lo que vamos a trabajar. Entonces viene siendo un aproximado de 57 centímetros. Yo les digo que corten 60, entonces podemos dejar arriba 20, 21 centímetros y 21 centímetros. ¿Por qué les digo esto? Porque es donde vamos a trabajar el centro. Entonces, como el centro va aquí, esta es nuestra vista, ¿cuántos centímetros voy a dejar yo para poder empezar a tejer? Porque la vista nada más va aquí en el frente. Entonces, yo voy a dejar 20 más 1, 21, más 5, 26. Póngale 27 centímetros. Voy a dejar unos 27 centímetros y esto es lo que ya voy a empezar a trabajar. Bueno, ahora, el hilo que vamos a cortar, vamos a agarrar, vamos a trabajar 3 hilos diferentes. Entonces, de aquí a aquí yo voy a medir con mi cinta. Y voy a medir unos... ¿Dónde voy a medir? Como estamos trabajando doble, inclusive, ¿saben que bueno, sí. No, se me hace mucho hilo, espérenme. Se me hace mucho hilo los 20 centímetros. Entonces vamos a trabajar unos, entonces que sean unos 10, son 10, 11 más 5, son 15. Vamos a dejar unos, sí, unos 20, nada más, unos 20. Sí, vamos a dejar unos 20 centímetros. Porque acuérdense que aquí vamos a dejar 10, que son los que cuelgan, el centímetro del broche, y vamos a dejar unos 5. Unos 5, sí, entonces vamos a dejar unos 20 centímetros. Con 20 centímetros que dejemos es más que suficiente. Vamos a trabajar 20 centímetros y lo voy a poner aquí porque aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestro nudo. Déjeme colocar aquí el hilo. Ahorita acomodo la cámara, permítame, nomás déjeme acomodar aquí bien. Ahora sí, vamos a sacar todo esto y vamos a acomodar nuestra cámara. Entonces vamos a dejar que sean 10, 11 con 1 centímetro del broche y 5, son 15, y vamos a dejar 5 de colchón. Son 20 centímetros lo que vamos a dejar. Ok, entonces voy a agarrar aquí mis hilos. Lo vamos a poner en una parte donde vamos a trabajar. Vamos a hacer el hilo espiral. Ustedes saben que para hacer el hilo espiral, en espiral es tejer el mismo lado. Para esto vamos a agarrar unos 20 centímetros, que son lo que vamos a tejer. Vamos a tejer, acuérdense, 5 centímetros. Entonces vamos a cortar 20 centímetros de hilo para empezar a hacer nuestro nudo. Cuando ustedes lo acomoden en su mesa, ustedes empiecen de los 20 centímetros que dejaron. Yo voy a hacer un poquito más porque igual tengo bastantito hilo. Entonces, yo siempre corto de más, pero ahorita ya les di a ustedes cómo sacar su medida. Entonces vamos a verificar que los hilos estén parejitos y vamos a empezar a tejer. Aquí vamos a ver cuál es el hilo que ustedes quieren que vaya en el centro. Yo estoy manejando este celestito, estoy manejando el lila y estoy manejando el rosa. Entonces se me hace que el lila, a ver la combinación, déjenme ver cómo va a ir, cómo vamos a acomodarlo. Puede ir así y el rosa acá. Entonces en el lila es donde voy a poner la perlita. Ok, así es como voy a acomodar. Entonces antes de cerrar este nudo, nada más verificar que ya estén bien y vamos a empezar a tejer el mismo lado.
En este caso empecé acá. Aunque aquí tenemos nuestro nudo guía, ustedes saben que para hacer la técnica de en espiral es tejer el mismo lado para que se vaya enrollando. Entonces, si yo empecé de este lado, voy a seguir con este lado y son nudos planos. Vamos a hacer nudo plano y va a empezar a enrollarse, a enroscarse. Y si pasa eso, quiere decir que estamos haciendo bien la técnica. Entonces, ¿cuánto voy a tejer? Voy a tejer 5 centímetros porque va a ser la parte de enfrente de nuestra pulsera, la que lleva la vista. ¿Ok? Entonces vamos tejiendo. Kiko. Hola, desde Brasil, Euridice Matos. Hola. Bienvenidos y bienvenidas todos. Gracias por conectarse. Ya tenía 2 semanas de que no había hecho tutoriales. Estuve un poquito, a ver, si se ve bien la imagen. Vamos a retirar para que no se vea tan pegada la... Déjenme subirle tantito. Es que ya tenía mucho de no hacer en vivos y pues ya me había perdido la práctica. Si de repente se ve mal la imagen, díganmelo por favor. Y pues ya teníamos bastantito que no hacía en vivos, me ocupé, tuve algunos asuntos pendientes. Y ahorita que tuve oportunidad, estaba checando el estilo y me gustó. Y ese es el que quiero compartirles. Miren qué bonito se ve la técnica en espiral. Siempre hay que tomar el mismo hilo del mismo lado. Y miren cómo se dobla y luego ya lo estiramos. Me estoy yendo rapidito porque hay que hacer las 3 pulseras con este mismo estilo. O sea, los 3 colores que vamos a utilizar. Cuando ustedes vean algún estilo que les gustaría que yo se los hiciera, así explicadito y demás, siempre déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto veo si lo puedo hacer, si no lo investigo, si no lo practico y se los comparto, ¿verdad? Porque de eso se trata. El poder ayudarlos a que hagan sus propios estilos. Entonces, fíjense, aquí ya se va enrollando un poquito. Esta técnica, si ustedes ven, se va enrollando el hilo de acá arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien sencillo, ¿verdad? Vamos a sacarlo, vamos a desenredarlo y vamos otra vez a ponerlo. No pasa nada. Lo importante es que no esté muy enredadito porque después nos voltea mucho el hilo y batallamos para poder hacer el espiral. Pero es normal que se haga así. ¿Por qué es normal? Porque obviamente el hilo se va torciendo y pues torce el hilo base. Aquí lo importante, como estamos empezando en lo que es la vista de la pulsera, es bien importante que hagamos bien los cálculos para poder empezar en medio de nuestros hilos, ¿verdad? Y luego ya trabajar los 5 centímetros, en este caso, en mi caso, los 5 centímetros que van a los lados. Si tu muñeca mide un poquito más, supongamos que mide más de 15 centímetros de tejido, divídelo, o sea, quítale los 2 centímetros del broche y lo que te salga divídelo en las 2 partes, que son las que van a los lados, pero siempre mantén estos 5 centímetros de vista, es suficiente. Entonces siempre mantén 5 centímetros y lo demás, el resto, divídelo y es lo que vas a tejer de cada lado. Ahorita voy a medir, yo creo llevo unos casi 4 y con 20 centímetros que cortamos extra de hilo nos va a salir los 5 centímetros. Ahorita lo voy a medir. Es importante siempre tener a la mano una cinta de medir. Y vamos a ver cuánto llevamos.
Ahorita llevo 4,5. Ahí está, 4,5. Me faltan como unas 3, unas 4 tejiditos. Es uno. Como ya está muy torcido aquí, por eso se me voltea más. 2. Pero ya con este completo mis 5 centímetros. Acuérdense que ahorita voy a hacer el que va en medio y es el que vamos a poner la perlita. Vamos a ver. Ahí quedó los 5 centímetros. ¿Ok? Ya están los 5 centímetros. Ya terminamos un colorcito. Vamos a empezar otro. Vamos a ponerlo por un ladito, a separarlo. Ahorita los vamos a juntar para tejer. Y vamos a empezar el lila, que es el que quiero que vaya en medio. Ahora, como quiero que vaya en medio, de una vez le voy a poner la perlita. Entonces voy a hacer una aguja con mi propio hilo para que entre la perlita. Vamos a separar nuestros hilos. Es muy fácil, simplemente quemamos. Siempre es bueno trabajar con la flama lo más alto posible, claro, obviamente, sin tratar de evitando quemarnos. Pero pues es más rápido para quemar el hilo y vamos a poner de una vez la perlita en medio. ¿Por qué? Porque ahorita que estemos tejiendo, pues la vamos a necesitar. Entonces, pues de una vez vamos a tejer. Entonces, vamos a dejar la misma cantidad que dejamos al principio, igual que este. Vamos a dejar igual la misma cantidad. Que en este caso ustedes van a dejar unos 20 centímetros. Y yo lo voy a poner por aquí. Esto que estoy utilizando es un restirador. Lo consigues en las papelerías. Voy a dejarlo ahí más o menos. Ahorita vamos a utilizar nuestra perlita. Vamos a estirar nuestro hilo que esté bien acomodadito, que no esté doblado. Que no esté doblado. Vamos a poner nuestro broche. Saludos desde Puerto Rico, hermosa isla. Gracias, Nelly, por estar conectada. Saludos, saludos a todos, a todos. Gracias por estar aquí conmigo. Y vamos a recortar otros 20 centímetros para empezar a hacer el tejido en espiral. Qué bonito es Puerto Rico. Conozco a gente de hormigueros. Ahí conozco a algunas personas de por ahí. Vamos a poner nuestro hilo. Como aquí ya dejamos los 20 centímetros, acá puedo empezar en cualquier parte, pero igual yo lo voy a poner un poquito más abajo. Entonces vamos a hacer nuestro primer nudo. Igual, ustedes saben que este nudo es el nudo plano, es el nudo básico, es el que deben de aprender si quieren empezar a tejer pulseras y a partir de ahí ya se les va a facilitar las técnicas. Entonces, antes de hacer nuestro primer nudo, vamos a verificar que estén del mismo tamaño. Voy a verificar que ya estén del mismo tamaño. Una vez que ya estén, vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar desde aquí y vamos a tejer 2.5 y vamos a poner nuestra perlita después del 2.5 y luego tejemos otros 2.5. Ya van a ser 10 y van a ser los 5 centímetros que es la vista. Miren qué bonito se ve el tejido que estamos utilizando. Es como nudo plano, pero lo estamos haciendo al mismo lado, lo cual cambia nuestra técnica y se vuelve en espiral. Pero es
es el nudo plano, va por arriba y este va por abajo. Y ahorita ya se está doblando aquí, entonces ahorita vamos a ponerlo, acomodar nuestros hilos. Si les está gustando y gustan regalarme un like, pues se los voy a agradecer bastante para decirle a YouTube que sí están disfrutando este tutorial. Y yo se los voy a agradecer. Miren, ahorita déjenme hacer unos 3 más y ya con eso voy a checar cuánto llevamos de tejido. Qué bonita es el tejer pulseras, ¿verdad? A mí de veras que se vuelve una pasión. Vamos a ver cuánto llevo. Llevo exactamente, fíjense nomás, llevo 2,5. Ya llegamos a los 2,5. Vamos a ensartar nuestra perlita, pero igual, déjenme nada más acomodar aquí mi hilo para que no esté tan. Ahí está, que quede bien arregladito. Ahí voy. Vamos ahora sí, a levantar la perlita. Vamos a ponerla y vamos a abrazarla con nuestro mismo hilo y del mismo, no cambia nada. El hecho que pongamos una perla no va a cambiar el tejido que estamos haciendo. Simplemente la vamos a abrazar, miren. Ahí la abrazamos. Ahí quedó. Y vamos a hacer del mismo lado. Ya le va a hacer el nudo plano, o sea, la costumbre de que uno por uno, uno en uno. Es el mismo lado. Esta perlita es yo la puse grandecita, es del, si no me equivoco, es del 8. Ustedes pueden ponerla del 6, del 4, de la que tengan. Obviamente yo la puse así porque yo quiero que se note. Pero si ustedes no tienen y tienen más chiquita, pues usen más chiquita. A mí porque me gusta que se vea, la verdad. Y por eso escogí la del número 8. Y aparte vi el color, dije, no, hombre, esta le combina al tejido que vamos a hacer. ¿Ok? Esto es rápido, esta técnica es rápido. Llegamos rápido a los 5 centímetros, por eso es que les puse esa cantidad de 5 centímetros. Con 5 centímetros es más que suficiente para la vista. Y como quiero ahorita, al momento en que vayamos ya a tejer toda nuestra pulsera, cuando acomodemos los hilos, vamos a dejar un espacio después de cada tejido. Ahorita les explico cómo. Pero va a quedar muy bonita esta pulsera. Déjenme hacer otros 2 más y yo creo que ya con eso ya llegamos a los 5. Y llegamos a los 5, miren. Ahí está, miren. Ahí está el 5 y le puedo quitar nada más una... Hola, Damilexi. Vamos a quitarle nada más una. Y ya con eso ya llegamos a los 5. Ahorita vamos a cortar y quemar. Bueno, ya hicimos nuestra segunda. Vámonos rapidito para hacer la tercera. La tercera va a ser puro tejido. En este caso vamos a hacer, ya tenemos el color lila, el color azul. Miren. Ahorita vamos a hacer las terminaciones. Me pasé unos 2 tejiditos en lila, pero se ve bonita así. Déjenme ponerle el azul. Voy a tejer el mismo lado. Como no está estirado, pues se va a tender a torcer, pero estamos haciéndolo el mismo lado para que tengan así, que queden parejitas. Como quiera, esto no va a pintar mucho en el momento en que vayamos a tejer. Miren, ahí está. Ya llevamos 2. Esto es lo que va a ir en el centro y se va a ver espectacular. Y vamos a hacer ya el último, el rosita. Vamos a hacer el rosa. Permítame.
Esto es lo que vamos a tejer. ¿Y dónde está mi hilo? Es que lo junté con otro hilo que tenía aquí. Ahí voy, ahí voy. Es que se me enredó tantito con un hilo que lo había puesto aquí. Ahí voy. Es parte de... porque estamos en vivo. Realmente lo iba a hacer un tutorial, o sea, lo iba a hacer un tutorial nomás ponerle música y subirlo, pero dije, no, pues es mejor hacerlo en vivo para que ustedes vieran y sobre todo para explicar la cantidad de hilo que vamos a dejar. Entonces, más o menos aquí estamos hablando. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a abrir. Como quiera al final, pues ya se emparejan los hilos, o sea, no hay ningún problema. Ustedes cortan, como les dije, con 60 centímetros. De esos 60 van a dejar, vamos a cortar 20 centímetros para tejer. De esos 60 centímetros primero dejan 20, 21, 22 y luego ya empiezan a tejer. Y vamos a empezar a tejer. Déjenme estirarlo un poquito más porque tiene que estar bien estiradito nuestro hilo. Y vamos a empezar a hacer el espiral. Vamos a hacer el primer nudo, pero antes de cerrarlo voy a levantar para que... Ahí está. Y vamos a seguir haciendo de nuestro nudo. Ya es lo último, ya es la vista, pero créanme que la pulsera queda espectacular. Quizás nos llevemos un poquito de tiempo, pero recuerden, así es la bisutería. No es de 5 minutos, no es un video de 7 minutos. O sea, esta es la realidad y lo que nos llevamos en hacer una pulsera. Y sobre todo esta técnica pues va a quedar muy bonita por los colores que estamos utilizando, los colores pasteles. Pero ustedes la pueden hacer combinaciones de blanco, negro, rojo, el que más les guste. Yo porque como siempre trabajo el negro con el blanco, dije pues hay que cambiarle tantito, ¿verdad? Y lo bueno es que esta técnica es rápido, o sea, rápido llegamos a los 5 centímetros. Mis perritos que todo el día, bueno, no son míos, ¿verdad? Son del vecino. Pero todo el día ladran. Pero está bien, nunca callen a los animales porque son los que nos avisan cuando algo esté pasando mal. Entonces, si estamos acostumbrados a decirle que se callen, pues cuando pase algo malo no van a ladrar. Entonces, pues es mejor dejarlos ladrar. Cuando se está batallando, nuevamente vamos a acomodar nuestro hilo. Aquí nada más vamos a voltearlo. Ahí quedó. Y lo acomodamos. ¿Por qué? Porque así batallamos menos. Miren, se fijan que se tuerce menos los hilos, se tuercen menos. O sea, es más fácil hacer tejido. Ya vamos a terminar. Esto es lo más laborioso, pudiéramos decir, pero no es cualquier pulsera. Estamos haciendo una pulsera con una técnica muy bonita. Ahorita voy a medir ya, yo creo que llevo unos 4 centímetros, más o menos. Ya tiene uno bien calculadito el tamaño. Cuando nosotros empezamos a hacer pulseras, vamos creando en nuestra mente patrones de tejido, patrones de nudos, aunque no lo crean, y eso facilita. Déjame acomodar otra vez mi hilo. Yo creo unos 4 nuditos y ya. Y vamos registrando lo largo
de los hilos que hacemos, de los cortes, pero todo es... Lorenza, hola Lorenza, bienvenida. Gracias por estar aquí, muchas gracias. Gracias por compartir, por darles like. YouTube cada fin de mes me pasa estadísticas y yo les agradezco bastante el apoyo que me dan. Ok. Hacer un aproximado. Me faltan como unos 4 nuditos. Qué bonito se ve el morado. No, hombre, qué bárbaro. Va a quedar bien bonita. Van a ver. Y pueden usar los mismos colores. Estos colores, como son colores pasteles, no es difícil que los consigan. Voy a poner mi dedito para hacerlo más rápido. Otros dos más y ya con esos llegamos a los centímetros. Que se torce mucho este. Ahí está. Yo creo con este ya quedamos. Vamos a medirlo junto con los demás. Porque ahorita pues ya, nada más vamos a cortar y los vamos a juntar. Y este va a ser nuestro centro. Entonces nada más vamos a verificar que estén bien. Ahí quedó estos. Y ahí quedó este también. Entonces ya está. Ok, vamos a lo que vamos a hacer es vamos a quemar las puntas y acomodarlos para empezarle a tejer. Ahorita los vamos a tejer, nada más vamos a cortar. Ahora sí, para que se vea. Vamos a cortar, vamos a apretar bien fuerte. Y vamos a cortar el excedente de hilo. Y vamos a quemar. Ok. Vamos a quemar. Donde salga el hilo, pues ahí acercamos nuestro mechero, encendedor, como lo conozcan. Tengan cuidado de no quemar el hilo base, que no corra aire cuando estemos quemando, para no sufrir algún problema y que tengamos que volver a hacer. Aquí este está muy larguito, vamos a nomás a cortarlo tantito más. Que vayamos ¿cómo se llama? A volver a hacer la pulsera, porque sí me ha tocado. Así es, yo sé hacer, es fácil. Qué bueno, Fabiana, qué bueno que sabes hacer. De eso se trata. Si lo sabes, pues qué mejor, ¿verdad? Porque así ya lo puedes aplicar en esta técnica. Si te llega a gustar, pues ya la haces. Y vamos a quemar. Una vez que ya esté, vamos a juntar. Vamos a poner nuestra perlita en medio. Vamos a verificar cómo está acomodadito este patrón para que nos quede la perlita mirando hacia arriba. Y lo vamos a acomodar de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a juntar todos nuestros hilos y aquí es donde vamos a empezar a tejer. Ahora, fíjense, yo voy a utilizar un hilo grueso. Este es hilo chino 1.5. Ustedes pueden utilizar hilo chino del mismo delgadito, si a ustedes les gusta delgadito. Yo lo voy a hacer semigruesa para que amarre bien nuestros hilos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a acomodarlas para empezar a tejer. Déjenme acomodar aquí para que vean cómo vamos a empezar a tejer. Voy un poquito más para atrás. Ok. Y vamos a tratar de pescar todos aquí igual. Todo igual vamos a pescar para que queden todos parejitos acá en la parte de abajo y empezar a hacer aquí nuestros nudos. Entonces voy a agarrar estos y los voy a pasar primero por aquí. Espérenme, déjenme. Es que como la tengo esta inclinada, pues es obvio que voy a batallar, pero es que apenas para que ustedes vean,
Exactamente. Ahorita acomodo, ahorita la acomodo en el centro. Espérenme, déjenme acomodar bien mis aquí para que lo vean. Ok, una vez que ya estén, ahora sí voy a acomodar para que vean. Entonces, fíjense, vamos a acomodar, en este caso, tiene que estar así, para que se vea nuestra perlita. Y estos van a ser los hilos base. Entonces, como son los hilos base, tienen que ir bien estiraditos. Los voy a poner acomodados, miren, así, bien acomodaditos y juntitos. Y vamos a poner un broche. Vamos a poner un broche porque vamos a empezar a tejer aquí. Ok, si necesitamos que estén bien estiraditos, pues los estiramos. Es que quiero que queden centrados, pero se me hace que se va a batallar. Pero no hay problema, ahí los centro yo. Ok, ¿cuánto vamos a utilizar? Vamos a cortar 60, bueno, pueden cortar, sí, 60 centímetros de hilo grueso, o sea, el que va a tejer. Aunque si llegan a cortar unos 40, es que acuérdense que todo lo que ustedes corten, el solo hilo, en un solo hilo, se va a particionar en dos porque vamos a empezar a tejer. Entonces, si yo corto 40 centímetros, yo voy a tener un promedio, o sea, yo voy a tener 20 centímetros para tejer, porque 40 es 20 y 20. Entonces, yo aquí nada más agarré un aproximado, pero ustedes pueden cortar 40 centímetros o 60 centímetros, que vienen siendo la mitad para cada, obviamente para cada lado. Nada más voy a checar y ahorita les voy a decir cuánto me sobró, porque acuérdense que yo estoy haciendo mi muñeca, mi pulsera de mi muñeca. Ustedes tienen que hacerla. Si corté 60, entonces son 30 y 30. Son 30 y 30 centímetros. O sea, corté 60 centímetros. Ahorita les voy a decir cuánto me va a alcanzar. Entonces, una vez que ya estén bien acomodaditos los hilos, porque si están chuecos, el problema de que si está chuecos, por dentro el tejido se va a sentir con bolas. No sé si les ha tocado así. Sí te puedes quemar. Obviamente, tengan cuidado porque cuando quemamos el hilo, se queda la esquina, se queda el puntito caliente y obviamente si acercamos el dedo, no hombre, ahí les platico, yo también me he quemado bastantes veces. Estoy acomodando mis hilos para que estén lo más parejitos posible, ahí está. Y simplemente lo que voy a hacer es que voy a subir. Lo que podemos hacer aquí, miren, lo que podemos hacer aquí es dejar un espacio, o sea, así para que ahorita que no la pongamos se pueden abrir, entonces podemos llegar a dejar algún espacio. O la otra, eso es como ustedes quieran. Yo puedo dejar aquí un espacio. La otra sería acercar todo el hilo que cubra las tres. Entonces, al apretarlo se van a abrir un poquito más. Esto ya es dependiendo como lo quieran. Obviamente yo voy a dejar un pedacito nada más. Voy a ver, como quiera. Ahorita que la termine, si veo que no me lo separa bien, pues ya les estiro, no hay ningún problema. Entonces voy a apretar y voy a empezar a hacer el nudo plano. Ahora, voy a hacer el nudo plano para combinar en espiral, pero si ustedes quieren, este grueso pueden hacerlo también en espiral. O sea, los 5 centímetros que vamos a abarcar aquí en la pulsera lo pueden hacer en espiral. No te preocupes, se va a quedar el video grabado y ahí le puedes acelerar. Lo que pasa es que yo tengo que explicar todo. O sea, yo sé que pueden decir el tiempo, pero es que de esto se trata el en vivo. Si no, pues yo se los haría en 5 minutos y en 5 minutos ustedes lo pueden hacer, pero pueden surgir dudas o pueden surgir situaciones que son las que me gusta explicar, ¿verdad? Pero no te preocupes, ve a hacer lo que tienes que hacer y luego ya después entras en el en vivo y ya nada más le vas acelerando y le vas haciendo hacia adelante y ya vas viendo el video así rapidito y ya puedes ver cómo termina, ¿verdad? No te preocupes, para todo es, pero yo tengo que darle la explicación porque
porque si no, pues lo hubiera hecho en 5 minutos o en 7 y se los hubiera dejado. Que inclusive ya tengo unos videos de unos llaveros que les voy a subir, ya están con la música y todo. Y en estos días se los voy a publicar y están bien bonitos los llaveros. Me quedaron bien bonitos. No es que diga, ¿verdad? Pero me quedaron muy bien. Bueno, yo creo que con esto es más que suficiente. Ahí están los 5 centímetros. Si de repente nos pasamos un poquito más, mire, con el espacio que yo le dejé, me fueron 5 centímetros y medio. Entonces el broche quizás me salga nada más de 1 centímetro, porque yo dejé 2 centímetros para el broche, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar de lado. Vamos a acomodar nuestra pulserita. Déjeme ver si ya lo puedo hacer aquí más rápido. Qué bonitos están estos colores. Déjeme cortar hilos. Y vamos nada más a estirar para que estén igualitos del tamaño. O sea, si voy a dejar aquí, entonces que esté un poquito, voy a estirar el rosa. Se pegó un poquito, vamos a sacarlo un poquito. Esto se tiene que hacer antes de quemar el hilo, ¿ok? Antes de quemar el hilo, nosotros podemos estar haciendo todos los movimientos. Yo les tengo ahí ahí está. Yo les tengo, dejé nada más un pedacito. Yo les tengo pulseras hechas con este hilo chino que les he dicho que uso la técnica de apretar a la parte final. Entonces, ahorita se apretó y el que nosotros apretemos este hilo, el 1.5, este no se lo recomiendo. Lo importante de apretarlo ayuda a que tome la forma de nuestra muñeca. Entonces, yo siempre trato de apretar. Déjeme nada más acomodar los hilos. Y vamos a subirlo un poquito más. Ahí quedó. Más o menos un aproximado. Y vámonos rápido. Ahí, espérame. El nudo plano siempre nos da un nudo guía, que significa que es el lado en el cual estamos tejiendo. Entonces ese es el que primero vamos a tomar. Siempre donde quede el borde es el que vamos a utilizar. Entonces donde esté el borde vamos a poner. Espérenme, aquí no agarro todos los hilos. Vamos a volverlo a hacer. Tienen que pasar todos los hilos, porque si no, pues se va a quedar uno ahí. Como en la parte final son muchos hilos, y es necesario, y era necesario poner los dobles, aquí tienen ustedes una opción, dejar todos los hilos y nada más en la parte final hacer un nudito, si les gusta que se vean así todos los colores que utilizaron. O la otra es simplemente dejar un solo color, o la otra es dejar uno de cada color, que sean 3. Ahorita vamos a ver cuál es la opción, porque conforme voy haciéndolo, ahí es cuando voy haciendo los cambios y demás. Ahorita lo vamos a ver. Y yo creo que con este es... Vamos a medir. Faltan como 2 más. 1 y 2.
Una vez que esté, vamos a medir. Fíjense, aquí quedó, miren, tejí la misma cantidad. Voy a verificar aquí en mi mano, voy a verificar un aproximado para saber cuánto me queda. Yo le voy a agregar unos 2 a cada lado. Voy a agregar para que no me quede tanto espacio para el broche, pero ustedes igual pueden ya hacer su broche. Ahí ya me quedaba como de sí me quedaban como de unos 2 centímetros, pero lo que hago en un lado lo voy a hacer en el otro lado. Ahora sí, vamos a ver. Miren qué bonito se ve. Y vamos a agarrar aquí, vamos a ver un aproximado. Ahí está. Ahí, voy a hacer unos 5 nudos y con eso ya termino mi broche. Entonces vamos a hacerlo. Aquí vamos primero a terminar esto. Lo que les recomiendo siempre es que lo aprieten bien fuerte, porque realmente el apretarlo bien fuerte hace que no se nos desbarate muy fácil el nudo final. Y eso sí me consta, porque me he equivocado en algunas pulseras que he querido desbaratar, y como yo las aprieto al final de esas pulseras que vendo, no hombre, que ahora no lo puedo ni desbaratar. Entonces sí, háganlo. Vamos a quemar el hilo. Esta técnica la pueden usar también con el hilo cola de ratón. Inclusive yo estaba pensando hacerlo con cola de ratón. Si la van a utilizar con ese, como el hilo es grueso, lo que pueden hacer es que el hilo base no van a poner doble, póngalo uno sencillo. Es decir, el hilo base va a ser 3 hilos de cola de ratón. Utilizan 3. Sí, quedó bien bonita, la verdad. Bien bonita. Esto lo pueden hacer hacia arriba, pero yo quise dejar un espacio. Inclusive como que tantito, nomás le voy a hacer tantito para arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó. Miren, obviamente son muchos hilos, o sea, son muchos hilos. Aquí ya depende de lo que ustedes quieran hacer en la parte final. Cómo lo quieran trabajar. Vamos a hacer voy a hacer el nudo plano, nomás voy a hacer unos 3 porque en realidad no me quedó mucho espacio, con este es suficiente. Pero ya lo que ustedes quieran hacer, yo lo que voy a hacer es que, déjenme ver cómo se ve con un nudito en la parte final, porque a mí me gustan los 3 colores y me gusta que se vea mucho, pero es mi gusto. Ustedes van a hacer su gusto, yo así lo voy a dejar, miren, me gusta que se vean todos los hilos. Pero si a ustedes no, pues entonces nada más separen. ¿Cómo lo van a separar? Mire, siempre agarren lo que quede en medio. Por ejemplo, vean qué colores, o acomoden según los colores que quieran cortar. Si quieren este azul, pues lo vamos a pasar por abajo y cortamos aquí los puros azules, dejamos los azules, cortamos estos, cortamos los rosas y lo quemamos. O sea, cortamos aquí y cortamos acá y lo quemamos. Y ya nada más dejamos uno. O pueden dejar uno de cada uno. Dejan uno de cada uno. Agarro este lila, corto estos que están aquí, corto este que está acá y dejo por decir 3. O sea, ya dependiendo cómo ustedes quieran la cantidad de hilos que quieran. ¿Sí? O sea, les estoy dando la opción. ¿Cómo lo van a hacer? Yo en este caso voy a dejar todos porque me gustan todos. Entonces, yo voy a dejar todos, voy a acomodar mi pulsera y voy a hacer el nudito al más o menos que me quede exacto aquí. Obvio que en ocasiones no nos va a quedar los nudos exactamente el mismo largo, pero vamos a tratar de hacerlo moviendo el ojal, así, moviéndolo hacia abajo para que nos quede lo más. Ahí está. Me quedó un poquito arriba, ahí está. Lo más parejito posible, ahí está. Una vez que esté, pues simplemente voy a cortar. Estoy haciendo esto, ya voy a hacer el broche, ahí voy. No me apuren, ahí voy.
Ahí está. Y ahora sí, vamos a hacer el broche. Como son bastantitos hilos, lo que voy a hacer es que ustedes para hacer el broche, esto es una técnica que sí se la recomiendo a los principiantes, porque sí se batalla, se batalla para hacer el nudo. Este, gracias, Karina. ¿Cuáles son las medidas para hacer los nudos? Estas, o sea, es que yo dejé, el hilo que vas a usar son 20 centímetros, pero yo dejé 5 centímetros de vista. Estos vienen siendo como 5 centímetros para la parte de enfrente de la muñeca. 5 centímetros que vas a tejer con 20 centímetros de cada hilo para tejer el espiral. Entonces, estamos dejando un aproximado de 20 centímetros de cada lado y en los 20 centímetros que tú dejas vas a empezar a hacer esto primero y luego ya, porque dentro de esos 20 centímetros estamos colocando los 5 o lo que te vaya a salir. El video se va a quedar en la sección de los en vivos. Vean al principio cuando hice los cálculos para que ustedes sepan cuánto van a tejer de aquí según la muñeca de ustedes. Ejemplo, mi muñeca mide 17, le quité 2 del broche, me quedan 15. Esos 15 centímetros yo los repartí entre 3, 5, 5, 5. Entonces tejo 5 y tejo 5. La perlita va en la mitad de los 5 aquí y es donde yo la puse, ¿ok? Entonces son 5, 5 y 5 son 15, más 2 del broche son 17. Es mi muñeca ya, ¿ok? Entonces, si eres principiante, te recomiendo que hagas esto. Cruza los hilos, ponle una cinta. Necesitamos cruzar los hilos. ¿Por qué los hilos se cruzan? Porque no pueden ir a la par. Una pulsera va así. Entonces, así cierran. Obviamente así cierran los hilos. O si no cierran, pues no cierran. Tiene que ir cruzado. ¿Ok? Vamos a agarrar un poquito de hilo. En este caso, voy a agarrar este lilita. O déjenme ver si tengo, espérenme, ahí voy, un poquito más de este, no tengo, pero voy a agarrar entonces el que más largo me quedó para poder hacerlo del mismo color. Yo siempre recomiendo que lo hagan con hilo chino, el delgadito. Este es de 1 milímetro, este es de 1.5, pero en este caso lo voy a hacer así porque son muchos los hilos que dejé, entonces para poder que se vea como la pulsera, lo voy a hacer. Como quiera voy a hacer nada más unos 4 nudos porque no tengo mucho espacio para el broche. Recuerden que son 2 centímetros y este hilo ocupa mucho espacio. Entonces vamos a estar haciendo nudos planos, cruzamos donde esté el nudo guía y no se molesten porque me tarde. Lo que pasa es que tengo que explicarles porque si no, pues si no les explico cómo, pues cómo le hacemos. Entonces, pues tengo que explicar. Porque si no explicara, pues nomás le pongo música y ya. Pero no. Aprendan a hacer sus propias pulseras con sus medidas. Pilar, gracias, Pilar. Gracias, gracias. Sí, por eso no se molesten si de repente me voy lento, pero es que tengo que explicarles todo, o sea, lo que involucra una pulsera. Cuando una pulsera nos queda perfecta en nuestra muñeca, o sea, que ahorita van a ver cómo va a quedar esta, no es que la hayamos hecho al ahí se va, o sea, requirió cálculos, requirió este, todo de parte de nosotros. Entonces, una pulsera pues se lleva tiempo, ¿verdad? Miren, voy a ponerla tantito alta para poder hacer el último nudo porque yo creo que ya con ese pues ya. Voy a ver si me la libro. Cuando son muchos hilos, yo siempre, bueno, yo les recomiendo que siempre terminen su pulsera, o sea, este hilo, que siempre le pongan ya el nudo para que no se zafen. Cuando estamos hablando de 2, pueden hacer el broche y después la terminación. Vean mis videos, así es como lo hago. Pero como esta ahorita eran muchos, pues entonces sí tuve que... Cuando batallen, les voy a decir qué van a hacer. Cuando tengan que hacer el nudo, el último nudo y batallen, porque ya no abarca no es truco, la manera es quemar las puntas. O sea, es que es un tips. Ándale, esa es la palabra, tips. Entonces vamos a ver si, para que no se abra nuestro hilo y podamos sacarlo acá de este lado. Y espero que sí. En una pulsera utilicé 3 colores para hacer el broche.
está en un en vivo y quedó súper bien. Y aquí ya necesitamos de una pincita, vamos a entrar a la pincita, vamos a agarrar nuestro hilo, acá ya salió y miren, ahí está, muy apenas, pero sí se pudo, porque quemé la punta, ¿ok? Entonces vamos ahora sí a cortar y a quemar, y vamos a ver cómo nos quedó nuestra pulserita. Ustedes combínenla blanco con negro, se ve espectacular, bien elegante. O así también varios colores. Vamos a ponernos nuestra pulserita a ver qué tal. Miren qué bonito se ven los colores, cómo corren. Espérenme, voy a bajarme para que no se vea tan solo. Espérenme. Gracias por su paciencia y compartir sus conocimientos. Tómese el tiempo que necesite. El que quiere aprender necesita explicaciones. Exacto. Yo también te mando un fuerte abrazo, Mari. Gracias, Isabel. Yo también hago. Excelente. Qué bueno. No pasa nada, Mari. Se va a quedar en la sección de los en vivos. Ahí entren, ahí están bastantes videos. Miren. Miren, casi no nos quedó nada, nada, nada. Nos queda todo cubierto. Si hubiera tenido un poquito más de hilo, es que ya no tengo de este hilo. Ya no tengo. Si hubiera tenido, le hubiera hecho unos 2 tejiditos más y ya, me hubiera quedado perfecta la pulsera. Pero miren, este hilo es muy importante. Este hilo aproximadamente vienen siendo, déjenme decirles porque, les voy a decir por qué. Porque por lo regular, esto viene siendo que unos 15, es 5, 6, unos 8 centímetros. Cuando lo dejamos muy corto, porque yo sé que a muchas personas no les gusta lo largo, el problema es de que al momento de abrirla, quizás no pase por aquí. Ay, miren qué bonita. Quizás no pase por nuestra muñeca. Entonces siempre tengan presente que este hilo no es cualquier hilo, como para dejarlo cortito. Este hilo nos ayuda a que entre en nuestra muñeca. Un aproximado es entre 8 y 10 centímetros. Y miren qué bonita nos quedó. Y sobre todo por la perlita que está en medio. Entonces, esta es una técnica que quise compartir con ustedes. Miren qué bonita, combinando diferentes estilos. Estamos combinando espiral con nudo plano. Y los colores, pues depende. Ahora, fíjense bien. Si en dado caso a ustedes les gusta, en cada uno de los hilos le pueden poner perlitas. Unas perlitas de estas. Por ejemplo, yo tengo estas perlitas en número 6 y también las tengo en número 8 como esta. Entonces, puedo ponerle el número 6 o el número 4 en cada uno de los hilos y tenemos así como que agarro el par de cada hilo y le puedo poner una perlita, 3 perlitas en cada y se va a ver muy bien. ¿Por qué ponemos perlitas en las pulseras? Si ustedes se fijan, cuando las personas traen, porque lo que hace la perla es que le da peso al hilo. Y cuando le da peso al hilo, miren, como por ejemplo, que no trae mucho peso, pues miren cómo se ve. En cambio, si le ponemos una perlita, cae y hay un movimiento. Y es lo que ustedes se fijan cuando las personas traen sus pulseras, cómo les gusta mover la mano y se mueve ahí todo. Les gusta. ¿Por qué? Porque es una sensación en el movimiento que agrada traerlas y le hacemos así y así para acomodarnos las pulseras. Y eso es, ¿por qué? Porque lo que le ponemos en la parte final ayuda a que el hilo caiga. Entonces, gracias, Nelly. Es verdad que sí, los colores, la perla espectacular. Euridice Matos, gracias, hasta Brasil, gracias por haber estado. Y bueno, este es el que le quería compartir. Ustedes véanlo en la repetición, ahí en el en vivo, despacito, y voy a traducirlo también en idiomas para que, si por lo regular lo pongo en portugués, en inglés, en ocasiones en francés, alemán, porque se conectan personas. Y aquí quedó nuestra pulserita. Por mi parte es todo. Si les gustó y me quieren regalar un like, se los voy a agradecer infinitamente. Y nos vemos en el próximo en vivo. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado aquí.